Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la sección y bueno, creo Hola. que hoy nos vas a dar un paseo por la Unión Europea, nos vas a contar un poco quiénes son los alumnos aventajados, quiénes son los ejemplos a Ujú. seguir en economía circular, en sostenibilidad, en el fondo en el pacto verde que hemos hecho entre todos los europeos, ¿no? Sí, sí. O sea, siguiendo un poco ese hilo discursivo que ya comenzamos durante las dos primeras sesiones, ¿no? Ya hemos empezado a ver un poco por encima qué es la economía circular, hemos visto cuál es la posición de la Unión Europea en cuanto a esta, cuáles son las herramientas que van a llevar a cabo este cambio a nivel también institucional, y ahora yo creo que nos toca poner el foco un poco ya a nivel europeo, que no de Unión Europea, sino europeo, cuáles son los países, un poco los agentes del cambio, los grandes agentes del cambio hacia la economía circular. ¿Qué opinan los países sobre la economía circular? ¿Cómo de mucho están apostando sus gobiernos por ella? ¿Poseen ya de hace tiempo una cultura del reciclaje, de la reutilización? ¿Pelean activamente contra la polución? Es un poco esa pregunta. Entonces, yo, aprovechando que el Eurostat tiene un apartado excelentísimo, muy completo, sobre indicadores de economía circular, La oficina de hoy quiero estadística, ¿no? La intentar, oficina de estadística europea, ¿no? así es, Eurostat. la Oficina de Ujú. Estadísticas Europea, interpretando bien los datos nos puede dar conclusiones bastante interesantes. Así que mi objetivo, el objetivo que tengo hoy, es precisamente empezar a aterrizar un poco dónde se encuentran los países europeos en cuanto a economía circular. Vale, ¿y por cuál empezamos? Por dónde empezamos a desgranar? ¿Qué país Pues escogemos? mira, teniendo en cuenta que en la primera sesión hablamos de cómo había muchísima representación de los países del norte, la gran mayoría escandinavos, en cuanto a economía circular se refiere, hoy vamos primero a derivar un poco hacia el sur, que tampoco es que no estemos haciendo absolutamente nada, ¿vale? De hecho, tenemos un alumno aventajado en el Mediterráneo y no es ningún otro que nuestro vecino Italia, Ujú. ¿vale? Italia tiene, a día de hoy, está en el podio de ratios de reutilización de los materiales, con un 19%, que es una figura altísima en cuanto al resto de países de la Unión Europea. Están muy aventajados en lo que vienen siendo también inversiones en sectores que tengan relación directa con la economía circular. Han destinado ya 19 millones en esta materia, que no es poco. Y además son bastante activos en lo que vienen siendo la presentación de patentes de economía circular. Ujú. Llevan casi 300 patentes ya presentadas cuyas bases son la economía circular. En definitiva, como te digo, Jesús, son un alumno bastante movido y su gran objetivo, más allá de lo que viene siendo mitigar las poluciones, se basa en lo que viene siendo todo lo que hablábamos de la cadena de producción, ¿no? Esa economización de los materiales y de la producción. Ujú. Aún así, evidentemente, todavía queda bastante espacio de mejora para llegar a esos países que podríamos entender como superaventajados de ¿Y clase. quiénes son esos campeones, ¿no? El campeón o campeones que tenemos en Europa. Pues a ver, siempre con matices, el país a día de hoy que podríamos decir que es el superhéroe de la economía circular, sin duda sería Holanda. Ujú. Se trata de un país que tiene un arraigado espíritu circular, que tiene una larga tradición de reciclaje, que tiene muchísimo respeto medioambiental y es una premisa sobre la que al final han construido pues esta superproducción de la economía circular, ¿no? Allá los políticos tienen muchísima cultura circular y Ujú. empujan bastante con su imagen y con sus recursos todo lo que viene siendo el movimiento de economía circular. Sea ya por colgarse medallas, sea ya porque quieren verdaderamente que Holanda haga una transición lo antes posible y lo mejor posible, Ujú. al final lo que se nos queda es que tienen la economía circular en sus propias venas. Y es algo bastante interesante. Cuando nos proponemos a entrar, cuando empezamos a ver congresos mundiales de economía circular, al final una capital indiscutible de la economía circular es Ámsterdam. Amsterdam, ¿no? Ujú. Es quizá el gran proyecto estrella de Holanda, Ujú. el convertir a Ámsterdam en una ciudad, en la ciudad con mayor circularidad que podemos encontrar a día de hoy. Ajá. Aún así, y esto es bastante interesante, ¿vale? Por un lado tenemos toda esta propagación de la economía circular, pero cada alumno al final tiene un poco sus claros oscuros, ¿vale? Ujú. Tiene ciertas victorias, pero hay otras asignaturas en las que Holanda todavía
se tiene que meter muchísima más prisa y muchísima más caña, ¿vale? El reciclaje y la reutilización son sus grandes puntos, pero tienen una cultura del desecho, Jesús, bastante enorme. Estamos hablando de que un holandés promedio al año genera unos 100 kilos más de basura que un español. En total unos 520 kilos de basura. O sea, es bastante, es bastante. Está dentro del podio. Está dentro del podio, aunque si yo tuviese que decir de uno, que es el que más genera, si no me falla la memoria, sería Dinamarca con 777 kilogramos por danés al año, lo cual es también una bestialidad, ¿vale? Entonces, en ese mismo sentido, existe muchísimo movimiento de imagen detrás, pero a veces ese movimiento de imagen no se ve del todo representado en las cifras que podemos ver en el Eurostat. Los indicadores, ¿vale? ¿No? Así es, así es. Entonces, por ejemplo, otro gran ejemplo de cómo llevar comunicativamente bien la economía circular. Finlandia. Finlandia a día de hoy es el país estratégicamente mejor posicionado en economía circular. Ellos tienen una fundación pública de economía circular llamada Sitra, a la cual destinan muchísimos recursos y que además está terriblemente bien conectada con las instituciones europeas. ¿En qué nos deriva esto? En que al final ellos ostentan y son los que verdaderamente impulsan y los que dirigen el Foro Mundial de Economía Circular. ¿Qué hace eso? Pues que al final les pone en un punto de ostentación de poder bastante grande. Claro. Y tienen una gran fortaleza detrás a la hora de empujar esto. Son vistos como un país tremendamente circular, pero a la hora de la verdad, cuando ya te metes en las estadísticas, cuando ya empiezas a ver qué es lo que se cuece internamente en Finlandia, te topas con algo tan importante y tan interesante como que su tasa de reutilización o la de reciclaje está por debajo de la de España. Y nosotros como España tampoco es que estemos bastante bien. Bien. Y un país tan, bueno, la potencia primera de la Unión, ¿no?, que es Alemania, evidentemente, ¿cómo se comporta en parámetros e indicadores de economía circular? Alemania está a día de hoy, evidentemente, en gran correlación con la Unión Europea, completamente volcada en la economía circular. Al fin y al cabo es uno de los países más industrializados que existen. Y por esa misma razón requieren de una transición lo más enorme y lo más compleja posible. Así que desde el primer momento en el que Europa se ha empezado a mover esta tendencia, Alemania se ha subido al carro. O sea, no hay otro. Entonces, ¿qué pasa? En un ratio de reciclaje son imbatibles y envidiables. Los alemanes reciclan un 66% del desecho que generan. Es una locura. O sea, es envidiable, pero a más no poder, ¿vale? Y no solo eso, sino que también son los más volcados con la economía circular. Antes hablaba de que Italia tiene una gran... Se vuelcan bastante en cuanto a la creación de patentes de economía circular. Desde los años 2000 tienen aproximadamente unas 300 patentes registradas. Bueno, Alemania no es que se vuelque, es que están ansiosos de economía circular. Han registrado 1.260 patentes en relación con economía circular. Y son prácticamente el doble que el siguiente país europeo que ha registrado más patentes. O sea, están muy, muy volcados. Pero de nuevo, y esto es bastante interesante, al final siempre queda alguna parte pendiente, ¿no? Si antes hablábamos de que Holanda generaba bastante residuo, ¿vale? Y generaba unos 100 kilos más al año por persona que España, lo de los animales también es de campeonato. Están justo por debajo de Dinamarca en generación de residuo con 627 kilos por alemán al año, lo cual también es bastante contundente. Entonces, Jesús, esto al final lo que nos lleva a pensar es los países centro-norte europeos, que son los que más están empujando la economía circular y los que mejor ratio o tasa de reciclaje tienen, están curiosamente estrictamente relacionados con aquellos países que más desechos realizan. Es decir, tienen una vocación intrínseca y necesaria por poder reciclar toda esa basura que producen. Así es.
Bueno, Y es una, y aquí en España, que no me dices nada de España. no me quería adelantar demasiado, si bien he dado un poco de unas cuantas pinceladas. No me quería adelantar demasiado porque, al fin y al cabo, Destino Europa es una plataforma europea, pero también española, y siendo que es nuestro país, yo preferiría dedicarle el siguiente programa íntegro a ver dónde nos encontramos en economía circular. Perfecto. Como te comentaba, Jesús, ya conocemos el juego, ¿vale? Nos sabemos bastante bien las reglas de juego, ¿vale? Y ahora también conocemos un poco por encima las piezas que están dispuestas en el tablero. La semana que viene nos toca discernir si España es peón, alfil, torre o reina. Muy bien. Hasta entonces yo dejo la incógnita. Vale, entiendo que habrá heterogeneidad porque somos un país descentralizado, con norte-sur, sí, zonas marítimas, es un país complejo. Sí, entiendo que habrá, por lo menos nos das esa pincelada inicial, heterogeneidad en los ratios, los indicadores según las comunidades autónomas y las zonas del Estado español, ¿no? Así es. Va a ser un temario bastante denso, Vale, intentaremos pues hacer lo más ameno posible, oye. Vale, pues quedamos emplazados para la semana que viene. Perfecto, Jesús. Muchísimas gracias, Alejandro, como siempre. Venga, un saludo. Hasta luego. Chao. Adiós.